Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 13:1. Dele la vuelta a la página. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuación a la serie que iniciamos en la reunión anterior. Vamos a hablar de la iglesia, su naturaleza y sus reuniones. Ya consideramos en la reunión anterior qué es la iglesia. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres que a través de los tiempos y edades ha pasado por la muerte de Cristo. Un grupo de hombres y mujeres que al haber creído al mensaje del evangelio van a la muerte con Cristo y mueren juntamente con Cristo. Pero no se quedan en estado de muerte. La iglesia es un grupo de hombres y mujeres de todos los tiempos y edades que ha pasado por la muerte y resurrección de Cristo. O sea que la iglesia es un grupo de hombres y mujeres que viven una vida nueva. Eso es lo que es la iglesia. ¿Listo? Y ya miramos nosotros en la reunión anterior qué es necesario para ser la iglesia. Tener el ejercicio del arrepentimiento y fe en Cristo y recibir el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu de Cristo, Romanos 8, no es de Él. ¿Cómo tenemos el Espíritu? Cuando creemos en la obra de Jesús el Cristo. En ese mismo momento del ejercicio del arrepentimiento y la fe en la obra del Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Y en ese mismo momento hacemos parte de la iglesia. La iglesia es una sola. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo, Él no va a hacer este cálculo. Bueno, estos son presbiterianos, no sé si los arrebato, estos son cuadrangulares, estos se portaron mejor. No. Cristo cuando venga viene por una iglesia, por cada uno de los redimidos en todos los tiempos y edades. Pero, aunque vimos que la iglesia es el diseño divino, el Señor también diseñó algo muy práctico para todos los creyentes de todos los tiempos y edades. Y es lo que se llama la asamblea local o la iglesia local, que es lo que vamos a considerar en esta serie de la iglesia. Cuando Dios salva a una persona, esta persona debe comprender que la vida cristiana tiene dos aspectos. Uno, tiene un aspecto individual. Esa persona ahora tiene el Espíritu de Dios, es un redimido, y ahora ese creyente debe empezar a tener un ejercicio de comunión personal y privada con Dios. Debe empezar a tener un ejercicio de lectura de la palabra. ¿Listo? Él, individualmente. Pero también, cuando Dios salva a una persona, este otro aspecto de la vida cristiana es un aspecto corporativo. El aspecto individual y el aspecto corporativo. La Escritura enseña que cuando Dios salva a una persona, esa persona se vuelve miembro de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Llega a ser un hijo de Dios. Y cuando esta persona nace de nuevo, nace en una nueva familia, la familia celestial. ¿Listo? Pero no solamente él ha nacido de nuevo. En la ciudad donde vive hay muchas más personas que han nacido de nuevo.
otros creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, ¿cierto? Y cuando nos acercamos a la palabra, ella empieza a darnos dirección de qué debemos hacer cuando Dios nos salva. Empezamos a leer y encontramos mandamientos en la palabra. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos salva? Y una de las primeras cosas que debemos hacer cuando Dios nos salva es reunirnos como iglesia. La iglesia local es uno de los diseños más preciosos que hizo Dios. La iglesia es un diseño precioso, pero la iglesia local también es un diseño muy precioso del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia local es el lugar, permítame utilizar esa palabra, lugar, porque la iglesia no es un lugar. La iglesia va a todas partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Pero la iglesia sí se reúne en un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, ¿cierto? Entonces, permítame hablar de que la iglesia es un lugar donde Dios dispensa las riquezas de Cristo. La iglesia local. ¿Ves? Y Dios nos muestra en su palabra que cuando nos salva, lo primero que debemos hacer es empezar a reunirnos. Nosotros no podemos ser cristianos individuales, apreciados hermanos. Debemos reunirnos como iglesia, debemos tener comunión, debemos experimentar la comunión práctica. Y esta es la importancia de la asamblea local. Pregunto, tenemos un creyente en Mongolia. Hace 5 minutos creyó en Jesucristo porque le predicaron el evangelio. ¿Es nuestro hermano? Amén. Por supuesto. ¿Cómo tiene usted comunión práctica con un hermano en Mongolia? Práctica. Es complejo y estar yendo todos los días a las reuniones en Mongolia. Entonces, por eso Dios diseñó algo que es la asamblea local. ¿Para qué? Para que la iglesia, que es universal, pueda tener una expresión donde los hijos de Dios puedan reunirse, amarse, tener comunión, ayudarse, ser edificados, consolarse, exhortarse, negarse juntos. Por eso el llanero solitario no hace parte de la economía divina. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos el mandamiento espiritual de reunirnos con nuestros hermanos y ser uno. ¿Estamos de acuerdo? Donde empieza a darse por práctica la unidad con los miembros del cuerpo de Cristo. Vuelvo al mismo ejemplo. Nosotros somos uno en el espíritu con nuestro hermano que acabo de creer en Mongolia. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo hacemos para tener una vida práctica con él? Ser uno con él en práctica es muy difícil. Pero Dios solucionó ese problema y diseñó algo que se llama la asamblea local. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se dará inicialmente esa práctica de unidad? En la asamblea local. Hermano, la asamblea no es un lugar solamente para venir a levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. Hay mucho más que nosotros debemos entender acerca de la asamblea. Juan 17. Versículo 20 y versículo 21. Juan 17, versículo 20-21. Contexto. La noche que el Señor fue entregado, gracias a Dios que Juan fue dirigido por el Espíritu para escribir. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17 sucedieron la noche que Cristo fue entregado. Léalo y se va a dar cuenta. Y la noche que Cristo fue entregado, en el capítulo 17, termina con una oración, preciosa oración de Cristo por nosotros. Sí, hermano, Cristo en ese momento estaba orando por usted y por mí. Vamos a leerlo. 20, no lo vamos a leer todo, solo el 20.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora Cristo pasa de orar por los apóstoles a orar por ¿quiénes? Por todos los hombres que habían de creer en Él por la palabra de los apóstoles. Cristo oró por hasta el último hombre que iba a nacer en la faz de la tierra, que iba a creer en Él. ¿Listo? Y cuando dice para que todos sean, esa palabra está, ese verbo está en presente, o sea, estén siendo constantemente, para que sean uno. ¿Listo? Entonces, Cristo oraba por todas las personas de la raza humana que iban a creer en Él por el testimonio apostólico. ¿Listo? Pero mire que la oración tenía un propósito. Cuando usted ve esa conjunción para, es una finalidad, es la meta, es el propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual Cristo oraba por todos los hombres de la raza humana que iban a creer en Él? Léalo. Para que sean uno. Mire, hermanos, escúchenme. La unidad de la iglesia tiene un modelo. ¿Sabe cuál es el modelo de la unidad de la iglesia? La comunión de la Trinidad. ¿Sí lo entiende? ¿Sabe por qué se lo digo así? Lea el texto. Para que ellos sean uno, lea su Biblia. ¿Cómo? ¿Sí lo ve? Ese cómo es una comparación. O sea que la iglesia va a ser una, pero no con su imaginación. No podemos llegar y decir, bueno, nosotros vamos a ser uno con los que vengan vestidos de blanco el sábado. El que no venga vestido de blanco el sábado no puede ser uno con nosotros. Nosotros vamos a ser uno con los que tengan todos los zapatos rojos. Nosotros vamos a ser uno con los que piensen igual a nosotros. No. Nosotros vamos a ser uno como. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Cristo nos llama la atención a que levantemos nuestros ojos al cielo. ¿Y qué? Y veamos cómo es el Padre con el Hijo en unidad. Entonces el Señor Jesús estableció la comunión de la Trinidad como virtud y modelo para la comunión de la iglesia. Cuando Cristo dijo, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, ese cómo establece el modelo para la unidad de la iglesia. Mire, por eso es tan peligroso atacar la unidad de la iglesia. Porque la unidad de la iglesia tiene un modelo, el modelo de la Trinidad, hermanos. ¿Listo? Y cuando dice que también ellos sean uno en nosotros, ese en nosotros es la virtud en que se va a lograr la comunión, la unidad de la iglesia, hermano. Entonces, hermano, la comunión, la unidad de la iglesia se basa en la comunión de la deidad, de la Trinidad. La comunión de la deidad del Padre con el Hijo es la virtud y el modelo para la comunión del cuerpo de Cristo. Y cuando la iglesia tiene una experiencia práctica y verdadera de esa unidad, ¿qué termina diciendo el texto? Para que todo el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí ves lo práctico que es la unidad de la iglesia? Entonces, la unidad entre el Padre y el Hijo en el seno intratrinitario debe ser el patrón de unidad de la iglesia. ¿Listo? Y esta unidad es posible, ¿por qué, hermanos?
Porque el Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, nos bautiza introduciéndonos al cuerpo de Cristo. Y al introducirnos en Cristo, nosotros formamos parte de la comunión de la deidad. Por eso es muy importante que nosotros entendamos la unidad de la iglesia. Ahora, Dios quiere que seamos uno en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Cristo oró por eso. Pregunto, ¿en dónde se dará inicialmente la unidad práctica de la iglesia? En la asamblea local, hermano. Es ahí, en el seno de la asamblea local, donde se va a empezar a realizar prácticamente la unidad de la iglesia. O sea que Cristo, por lo que oró, la manera práctica en donde iba a ser inicialmente, ¿en dónde? En la asamblea local. ¿Se entienden, hermanos? Volvamos a Hechos 11, 22. Hechos 11, 22. Vuelva a leerlo. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, escuche su Biblia, que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 13:1, nuevamente. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Listo? Si se dieron cuenta el énfasis que hice, la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Cómo se forma una iglesia en la ciudad? Cuando el mensaje del evangelio es predicado, personas creen y esas personas se reúnen. Entonces, la iglesia local es un grupo de creyentes que son miembros del cuerpo universal de Cristo, que se reúnen en un lugar determinado para ser instruidos por la palabra, para adorar al Señor, para servir, para crecer espiritualmente, para negarse, para vivir una vida corporativa. Entonces, una iglesia local es la comunión de un grupo de creyentes que por el Espíritu Santo han sido llamados a salir del mundo, de las tinieblas, y congregarse en el nombre de Jesucristo en el reino de la luz. Eso es lo que es la iglesia local, hermanos. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros parte de una iglesia local? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué tuvo que hacer para ser colombiano? ¿Usted qué tuvo que hacer para ser colombiano? Nacer en Colombia. Cuando una persona nace de nuevo en una ciudad, ya es parte de una iglesia en esa ciudad. Automáticamente, en el mismo momento de la fe, esa persona ahora pertenece a la iglesia en esa ciudad. ¿Se entiende? Nosotros ya pertenecemos a la iglesia en el mismo momento que nos arrepentimos. Ya viene el Espíritu Santo y ahora yo hago parte de la iglesia en. Los que estaban en Jerusalén y creían el mensaje del evangelio, ¿a qué iglesia pertenecían? A la iglesia en Jerusalén. Cuando Pablo fue a predicar allá con Bernabé en Antioquía y alguien creía, ¿a qué iglesia pertenecía? A la iglesia en Antioquía. Entonces él nace de nuevo.
ay, ahora creo en el Señor, ¿y ahora qué hago? Pertenezco en ese mismo momento a la iglesia donde vivo. Pero no todos tienen esa conciencia. Muchos creen que cuando creemos tenemos que unirnos a una iglesia. Entonces me refiero a una organización religiosa. Pero querido hermano, cuando usted cree en el Señor, nace de nuevo, hace parte de la iglesia en esa ciudad. ¿Listo? Entonces, hermano, la Biblia, escúcheme bien para que entendamos la iglesia local. La Biblia, se lo vuelvo a repetir, la Biblia no conoce otro tipo de iglesia más que la iglesia local. Se lo vuelvo a repetir, la Biblia no conoce otro tipo de iglesia más de la iglesia local. La Biblia no conoce iglesias mundiales. ¿Cuál es la iglesia mundial? El romanismo. La Biblia no conoce esa iglesia. La Biblia no conoce iglesias nacionales. ¿Cuáles son las iglesias nacionales? Luteranas, anglicanos. Por ejemplo, si usted nace en Alemania, pues es luterano. ¿Listo? La Biblia no conoce iglesias privadas, concilios, denominaciones. La Biblia no conoce eso, hermanos. La Biblia solo conoce iglesias en la ciudad. La Biblia solo conoce iglesias locales, asambleas locales. Nosotros los hombres podemos hacer lo que queramos con la Biblia. Yo leo la Biblia, aquí dice que Dios quiere salvar hombres, sí, lo va a hacer a través de la iglesia. Y puedo fundar una iglesia. Y puedo colocarle a la iglesia el tesoro de David. Yo puedo hacer eso. Pero la Biblia no conoce esa iglesia, el tesoro de David. La Biblia solo conoce asambleas locales. Y ese es el diseño de Dios. Dios diseñó las iglesias por asambleas locales. ¿Me cree? Vamos a seguir viéndolo. Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 1. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué es Efesio? Una denominación. ¿Qué es Tiatira? ¿Qué es Pérgamo? ¿Qué es Filadelfia? ¿Qué es Sardis? Mira, hermano, esta es la última revelación de Jesucristo para la iglesia. Apocalipsis. ¿Listo? Y en esta última revelación le habla Juan estando en la isla de Patmos. Juan había sido expatriado, había sido llevado a la isla de Patmos, porque dicen los patrísticos, la historia de los patrísticos, la literatura, que Domiciano lo persiguieron a todos los cristianos y echaron a Domiciano echaron a Juan en una olla de aceite hirviendo. Sale vivo,
Por eso en la historia de la patrística se le conocía como Juan el Inmortal. No moría. Entonces Domiciano lo llevó, lo exilió a la isla de Pasmos. Y ahí le dio Cristo la última revelación para la iglesia. ¿Y sabe cómo Cristo ve las iglesias? ¿Cómo las llama al final del primer siglo? No dice, escríbele a la iglesia de los gnósticos. Escribe a la iglesia de los valentinianos. Escribe a la iglesia de los pedrinos. Escribe a la iglesia de los juaninos. Escribe a la iglesia de los paulinos. No, porque ese es otro problema. Hoy hay iglesia de pastores, hermano. La iglesia no son de pastores. Los pastores son de la iglesia. Dos cosas diferentes. Entonces Cristo no conocía otra iglesia más que la asamblea local. ¿Ven? Cristo no conocía ni los presbiterianos, ni los cuadrangulares, etcétera, etcétera. Ni la luz del mundo, ni el tesoro de David. Cristo conocía iglesias locales y ese es el diseño divino. Dios estableció que en cada polis mínima, ciudad mínima, municipio mínimo, estableciera un lugar, una expresión local de la iglesia universal. Para que estos hermanos pudiesen dar testimonio de la realidad del reino de Dios, hermanos. Ahora, estamos en un tiempo muy diferente al de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles hubo una división. Me remito a 1 Corintios, ¿lo recuerda? La iglesia en Corintios se estaba dividiendo por ministerios. No eran los obreros, era la iglesia. Entonces la iglesia en Corintios decía, bueno, nosotros somos de Pablo. ¿Por qué decían eso? Pues Pablo fue el que los evangelizó, Pablo fue el que los edificó. Otro sector de la iglesia decía, no, nosotros no somos de Pablo, nosotros somos de Pedro. ¿Por qué? Bueno, Pedro estuvo con Cristo 3 años y medio y Pablo no. Entonces nosotros somos de Pedro. Otro grupo decía, nosotros somos de Apolos, no somos de Pablo ni de Pedro. ¿Por qué? ¿Usted escuchó predicar a Apolos? Varón poderoso y elocuente en la escritura. ¿Quién como Apolos? Y otro grupo decía, no, nosotros no somos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Apolos. Somos de Cristo. Pero ojo con ese de Cristo. Si lo dice creyendo que los que están con Pedro, Pablo y Apolos no son de Cristo, se llama sectarismo en el corazón. Si usted es de Cristo, pero también con los que dicen ser de Pablo, aunque ellos no sean de Pablo, va por buen camino. Pero si usted dice, no, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, somos de Cristo, pero excluye a los de Cristo que dicen ser de Apolos, de Pablo y de Pedro, es un sectarismo. Empezaron con 4 divisiones. Hoy hay más de 40,000 denominaciones. Empezaron con 4. Ahora hay más de 40,000. Entonces, hermanos, la iglesia local es el lugar, vuelvo y les digo, permíteme utilizar el término lugar para entendernos más, que Dios diseñó para que los creyentes de la iglesia universal se reunieran de una manera práctica, se amaran, expresaran el amor de Dios, el cuidado de Dios, se edificaran, crecieran juntos, se ayudaran, caminaran hacia adelante. La asamblea local. Pero la asamblea local vista desde Dios es por ciudades. Iglesia local. ¿Listo? Y esto nos ayuda a que nuestro corazón no sea tan estrecho. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Voy a poner un ejemplo. Lastimosamente, muchos hermanos solo tienen en su corazón al grupo de hermanos que son como ellos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, los cuadrangulares. Por ejemplo, no hablar mal, sino un ejemplo para que me entienda. Entonces los cuadrangulares piensan, muchos, que solo son hermanos los cuadrangulares. Y estamos en una ciudad que tiene 500,000, 600,000 habitantes.
Y si yo pienso que solamente los cuadrangulares, el grupo que se reúne conmigo de cuadrangulares, de 100, de 200, de 50, si yo creo que esos son los únicos creyentes en la ciudad, eso se llama un corazón sectario. Porque en el corazón de Dios caben todos los creyentes en esa ciudad. Por ejemplo, la ciudad donde vivimos, Villavicencio. En el corazón de Dios caben todos los creyentes de esta ciudad. Y en su corazón también deben caber los mismos. ¿De verdad, hermano? Sí. Y si no le cabe, vamos a ensancharlo. Tiene que ser grande porque van incluidos todos los hijos de Dios en esta ciudad. Hermano, pero no nos incluyen a nosotros, no importa. Inclúyalos. Filipenses 1:1. Vamos. Filipenses 1, versículo 1. Preste atención a su Biblia. Oiga lo que dice su Biblia. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Voy a volver a repetirlo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿A quién le escribe? A todos los santos en Cristo que están ¿en dónde? Entonces todos los santos comprados con precio de sangre, regenerados por el Espíritu de Dios, que viven en Filipos, es a los que le escribe Pablo. Mírelo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, una iglesia bíblica es aquella que en su ciudad, en su municipio o en su polis mínima de jurisdicción recibe a todos los santos en Cristo Jesús que están en su ciudad. Ningún hermano legítimo debe ser rechazado en esta ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Filipos. Y ese es el patrón para el resto de iglesias. ¿Listo? Si nosotros rechazamos un hermano legítimo en esta ciudad, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos actuando como una secta, un sectarismo en el corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque la secta no incluye a todos los que Dios incluyó. Y al no incluir a todos los que Dios incluyó, deja por fuera a los legítimos hijos de Dios, hermano. Entonces el cuerpo de Cristo significa todos los miembros de Cristo, hermano. Todas las personas regeneradas en esta ciudad, hablo de esta ciudad por aquí donde vivimos, deben ser reconocidas en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Y deben tener parte plena en la iglesia, en la ciudad donde nosotros vivimos. Entonces, cuando nosotros nos convertimos miembros del cuerpo de Cristo, inmediatamente nos convertimos miembros de una asamblea local donde vivimos. Y yo sé que nosotros no lo entendíamos así. Muchos de nosotros, cuando el Señor nos salvó, creíamos que teníamos que ir a una organización. Y resulta que cuando el Señor nos salvó, automáticamente ya pertenecíamos a la iglesia donde vivíamos. Sino que no todos tienen esa conciencia. Y por eso el hombre ha creado sus propios grupos. Su propio grupo menor a la iglesia en la ciudad. ¿Listo? Entonces, hermano, la iglesia local tiene mucha importancia en el propósito divino.
Porque la asamblea local Dios la diseñó para que un grupo identificable de creyentes nos reunamos para cumplir los propósitos que fueron divinamente ordenados, hermano. ¿Cuáles? Recibir instrucción de la palabra, adorar juntos al Señor, servir juntos al Señor, ayudarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, tener un ejercicio adecuado de los dones espirituales en la asamblea local, participar en las ordenanzas que Dios estableció por la palabra, predicar el evangelio a los perdidos. Por eso nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana individual. Las riquezas de su Hijo, Dios las dispensa en una asamblea local. Si usted está fuera de una asamblea local, o sea, no se reúne con un grupo de hermanos, no va a poder recibir las riquezas que son dispensadas en el cuerpo de Cristo. Lo dijimos al principio. ¿Qué dijimos? Que la vida cristiana tiene dos aspectos. Un aspecto individual, real y verdadero. Pero hay una gracia especial, una bendición especial cuando nosotros nos unimos a una asamblea local. Bueno, utilizamos el término unirse para que entendamos lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en Cristo, ya usted hace parte de una iglesia local. Automáticamente. Usted cuando nació acá en este país, en Colombia, usted no tuvo que ir a registrarse como colombiano. No tuvo que ir a la notaría. Bueno, yo me voy a registrar porque es que yo soy colombiano y quiero registrarme como ciudadano de este país. No, automáticamente cuando nace, hace parte del país. De la misma manera, cuando nacemos en Cristo, hacemos parte de la iglesia en esa ciudad, porque Dios no conoce otro tipo de iglesia más que la asamblea local. Hermano, entonces, ¿qué pasa con las muchas iglesias que hay, que no son la iglesia en la ciudad como Dios la conoce? Bueno, nuestros hermanos también están trabajando, Dios también está trabajando a través de ellos. Son nuestros amados hermanos y hacen parte de la iglesia en esta ciudad. Por eso cuando nos preguntan a nosotros a qué iglesia nos reunimos, nosotros debemos responder a la misma que la suya. ¿No? Vamos aquí por la calle, en la esquina nos encontramos un hermano, empezamos a hablar con él. Y hermano, ¿y usted en qué iglesia se reúne? En la misma que la suya. En la iglesia en la ciudad, en Villavicencio. Ah, pero es que yo me reúno en la presbiteriana. Bueno, ya eso es otra cosa. Eso es lo que han hecho los hombres por no ver la revelación bíblica. Y eso afecta la unidad del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Porque mire que estas barreras organizacionales no nos permiten ser uno con ellos. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos nosotros no somos hermanos, porque no somos de ellos. ¿Se me entiendes? Es un atentado contra la oración de Jesucristo que hizo la noche que fue entregado, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Sectarizan las iglesias en una ciudad, en algo menor, hermanos. Entonces, la iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes en todos los tiempos y edades que han pasado por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Han nacido de nuevo y hacen parte de la iglesia por la cual Cristo viene. Pero la asamblea local es un grupo de creyentes que se reúnen en una ciudad determinada, un grupo de creyentes identificables que van a expresar localmente en su ciudad, municipio o polis mínima, van a expresar la comunión del cuerpo de Cristo. Van a mostrarle al mundo que Cristo existe. Cuando se amen, cuando se ayuden, cuando se nieguen, cuando se sirvan. Y el mundo, a ver este testimonio, va a decir: verdaderamente
Cristo está entre ustedes. Entonces, hermano, por eso no aprobamos los llaneros solitarios. Porque el llanero solitario no va a recibir la bendición que Dios da corporativamente. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 133, se lo sabemos de memoria. Mirad, mírelo, obsérvelo, porque allí envía que Yahvé abunda la bendición en la comunión de la iglesia. Esto es un diseño divino. Esto no nos ocurrió a ninguno de nosotros, que no teníamos nada que hacer y vamos a hacer este grupo de hermanos, vamos a formar la iglesia. No, esto es un diseño divino del cual nosotros, como parte de la iglesia en esta ciudad, estamos tratando de seguir. ¿Listo? Entonces, hermano, ya queda claro para nosotros que es una asamblea local. Queda claro para nosotros que Dios no conoce en la Biblia, ojo, en la Biblia, no conoce otro tipo de iglesia más que la iglesia local. Escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué es Corinto? Escribe a los tesalonicenses. ¿Qué es Tesalónica? A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Qué es Filipo? Escribe a la iglesia que está en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? A la iglesia que está en Antioquía. ¿Qué es Antioquía? A la iglesia que está en Roma. ¿Qué es Roma? Léalo, claro como el agua. Dios no conoce otro tipo de iglesia más que la iglesia local. Vuelvo e insisto, los hombres podemos hacer lo que queramos. Podemos así formar una iglesia, entre comillas, y pintarla de verde y blanco. Y la llamo la iglesia de los dos colores. Yo puedo hacer eso, hermano. Y voy para la Cámara de Comercio y la registro. Bueno, esta es la iglesia de los dos colores. Ajá. Lo puedo hacer, usted lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿ese sí es el diseño divino? ¿Se ajusta eso a la revelación bíblica? ¿Qué aspectos prácticos nosotros podemos aprender de esto que estamos considerando hoy? ¿Ve usted, apreciado hermano, la necesidad de tener comunión constante con sus hermanos? Si usted entendiera que allí envía Yahvé la bendición y la vida eterna, va a querer estar siempre con sus hermanos. Muchos de nosotros no hemos avanzado y no hemos madurado por eso. Porque no hay todavía un ejercicio en nuestro corazón de seguir el ejemplo de la iglesia primigenia. ¿Sabe cómo era? Asidua a las reuniones. Los hermanos no se perdían ni una reunión. Hermano, ¿está seguro de eso? Texto de la Biblia. Perseveraban todos los días. Todos los días. ¿Qué aspecto práctico podemos aprender? ¿Dónde usted, querido hermano, puede cumplir el mandamiento de ser uno? ¿Lo cumple solo o lo cumple en una asamblea local? Sí. Conociendo nuestro deber de reunirnos con un grupo de hermanos en nuestra ciudad, ¿le parece extraño y hasta antibíblico los creyentes que viven su vida cristiana como el llanero solitario? ¿Incluimos en nuestro corazón a todos los hijos de Dios en cada ciudad o tenemos un corazón sectario? ¿No caben todavía los hijos de Dios? ¿Cree usted, apreciado hermano, que el diseño de Dios de la iglesia local ayuda a acabar con las divisiones en el cristianismo? Yo creo que sí. Dios estableció iglesias por ciudades. Y según la Biblia, la iglesia toma el nombre de la ciudad. ¿Me lo demuestra por la Biblia? Se lo demuestro por la Biblia. Aleluya, libertador, la muerte vencida está.
ha hecho